Vamos a orar ahí en su lugar, por favor. Señor, te pedimos por esta palabra para que tú tomes control, Señor, y seas tú hablándonos a nuestra vida específicamente y animándonos a caminar hacia la cosecha, Señor, y entender los principios que hay para cosechar, Señor. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar esta tarde acerca de los principios para la cosecha, y vamos a ver hoy 3 principios para la cosecha. Si usted ve su Biblia en Oseas capítulo 10, versículo 12, encontramos una palabra muy específica, ¿verdad? Y precisamente de eso es de lo que Dios está hablándonos hoy. De eso es de lo que Dios está hablando a la iglesia en este tiempo. Cuando empezó el año, usted recordará que Dios nos habló que era año 2006, año de la cosecha. ¿Sí recuerda? Y Dios ha estado hablando que es el tiempo específico para eso. Pero para poder entender lo que Dios nos está hablando, ¿verdad? Tenemos que aprender los principios para poder cosechar, porque es una gran verdad, es algo que Dios nos dijo cuando empezó el año, y Dios fue muy específico y dijo que en este año habría tiempo, ¿lo recuerda? ¿Sí lo recuerda? Que íbamos a preparar la tierra, que íbamos a sembrar la semilla, cuidar la semilla y cosechar. Bueno, ya pasaron muchos meses. Eso fue en enero. Eso fue cuando empezó el año. Y empezamos una gran labor como iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerda todo lo que oramos? Todas las listas. ¿Quién hizo listas de los que están aquí? Levanten su mano. Los que hicieron listas de oración por alrededor de 30 personas. Y llegamos a juntar un gran número de personas, alrededor de 30,000. ¿Sí se recuerda? Pero Dios nos dijo que eso solamente iba a ser para preparar la tierra, y que el propósito de Él al que nos iba a llevar iba a ser llegar a un año de cosecha. Y yo creo que es cierto, y yo creo que es verdad, y yo creo que es el tiempo. Dile que está hablando de ti, es el tiempo. Dios nos lo habló. Dios nos dijo que era un tiempo de cosecha. Y a lo mejor, si es la primera vez o las primeras veces que estás viniendo, a lo mejor ¿de qué está hablando? Estoy hablando de lo que Dios ha estado diciendo, de lo que Dios ha estado hablando. ¿Qué significa cosecha? Significa empezar a ver todo lo que hemos sembrado. Significa que muchos de los que están aquí, si es la primera vez que vienes, la segunda vez, o tienes un mes, unos días viniendo, fuiste producto de la oración de alguien que empezó a orar y a clamar por tu vida. ¿Qué significa cosecha? Que vamos a empezar a ver más gente, que va a empezar a llegar, que va a empezar a venir a los pies de Jesús, porque Dios dice que es el tiempo en que vamos a ver una gran cosecha. Y cuando yo escuché lo del programa que va a haber de Mi Esperanza, que un momento más se va a hablar de eso, acerca de eso, estoy impactado de la organización que se está creando a nivel nacional para que se transmita 3 días continuos en horario estelar la palabra de Dios abiertamente, sin ningún adorno, sin ningún moñito, la palabra hablada directamente a México, porque Dios está enviando hambre de Él a este país, a esta ciudad, y es el tiempo. Si Él está enviando hambre, si Él está poniendo en el corazón de la gente que le busque, si Él está poniendo en el pueblo, en su pueblo, en nosotros, hambre por buscarlo, hambre por orar, hambre por leer la Biblia, eso nos habla de que es un tiempo que Dios está poniendo, un tiempo en el que vamos a ver que se están abriendo los espacios en nuestro país, en nuestra ciudad,
porque viene un tiempo especial de cosecha, de ver almas a los pies de Cristo. Y entre esas almas está nuestra familia, está la gente que queremos, está la ciudad que amamos. Y yo creo que es el tiempo de esa palabra, y yo creo que es el momento específico que Dios ha dicho. ¿Está de acuerdo conmigo? Como que algunos todavía siento que dicen, bueno, ¿de qué está hablando? No le estoy hablando, como dijo un pastor un día que me gustó mucho, no le estoy hablando lo que yo pienso, no le estoy hablando lo que yo opino, le estoy hablando lo que Dios dice, le estoy hablando lo que Dios nos está hablando, lo que vamos a ver, lo que es el tiempo que Dios está diciendo. Este es un año de cosecha, este es un año de ver cosas grandes. Y esas 30,000 personas por las que oramos, como que de repente se pasó el tiempo y nos olvidamos. Pero Dios en su amor, en su poder, en su misericordia, Él dice, yo no me he olvidado de esas almas, yo no me he olvidado de esas 30,000 personas, yo no me he olvidado de esa gente. Y sabes que es el tiempo en que vamos a ver una gran cosecha para la gloria de Dios. Diga junto conmigo, es el tiempo en que vamos a ver una gran cosecha para la gloria de Dios. Y yo declaro que esa gente que yo anoté en mis listas es salva, es libre en el nombre de Jesús. Y declaro que la cosecha no se pierde en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Yo estoy seguro que Dios tiene preparado algo, pero esa cosecha no solamente habla de lo que va a pasar a nivel ciudad, sino habla de lo que Dios me ha prometido a mí, de lo que Dios me ha dicho a mí, de lo que Dios ha dicho a mi familia. Así es que tengo que recordar las promesas que Dios me ha dado. Dile al que está al lado de ti, tienes que recordar las promesas que Dios te ha dado. A ver, síguele diciendo al que está a tu lado, porque a lo mejor por los problemas, por la vida cotidiana, como que se te estaba olvidando. Pero dile de nuevo al que está a tu lado, pero es el tiempo de la cosecha, dice Dios. Y lo tienes que creer, porque no lo digo yo, dile, lo dice Dios, y es para ti. Amén. Si nosotros queremos ver la cosecha, y es que como que pasamos un tiempo como iglesia, empezamos bien animados, yendo a los camiones, yendo a los hospitales. ¿Cuántos estuvieron yendo a camiones, hospitales y todo eso? Levanta la mano. Qué padre, ¿verdad? Qué tremendo. Cuando estábamos en los camiones compartiendo la palabra y viendo a la gente recibir, en los hospitales, compartiendo a la gente enferma, a las personas en necesidad, donde había específicamente la necesidad, y luego en las plazas también. Qué emocionante, qué tremendo, qué padre. Y ya después viene un tiempo en que empezamos a orar todos, en que empezamos a hacer oración por muchísima gente, y yo cada reunión donde se ponían todas las listas podía sentir el ánimo de cada hermano. Pero de repente vino un tiempo donde ya no hubo listas, ya no hubo hospitales, ya no hubo nada, porque Dios estaba trabajando de una manera diferente. Dios empezó a tratar con nuestras vidas personalmente. Y entonces empezamos a escuchar de un montón de pruebas y un montón de luchas. Estoy haciendo un pequeño recuento de este año. Y qué padre que me toque compartir en este momento, porque puedo recordar eso. Y en lo personal, yo tuve también las mías, y casi un tráiler por ahí me parte en dos. Y me dice una hermana, ay hermano, el diablo lo quería desanimar. No, me quería matar. ¿Qué desanimar? Me quería matar.
Y qué tremendo empezar a escuchar hermanos que dicen: hermano, yo también estuve pasando por un montón de pruebas, o incluso estoy pasando por un montón de pruebas, por un montón de cosas difíciles. Y como que de repente algunos se empezaron a desubicar, empezaron a salirse de grupos de crecimiento en casa, empezaron a desubicarse y decir: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero es que Dios estaba preparando y está preparando a su pueblo, porque viene un tiempo impresionante de cosecha de Dios, donde el Espíritu Santo va a visitar Culiacán, donde el Espíritu Santo va a visitar México, y los corazones duros que no querían escuchar y las mentes cerradas que no querían oír van a ser abiertas en el nombre poderoso de Jesús, no por nuestra fuerza, sino por el poder grandioso de Dios. Pero Él tenía que preparar a su pueblo. Así es que dile al que está a tu lado, dile al que está al lado de ti: estamos listos, hermano. Y fíjese qué tremendo, como iglesia estamos listos, que terminaron el curso, y yo digo: qué tremendo, Dios es sabio, Dios preparó todo, Él ha ampliado los graneros, porque vamos a ver una cosecha gloriosa de parte de Dios. Usted tiene que creerlo, porque no lo dije yo, no lo dijo Dios directamente, hermano. Pero para poder ver la cosecha tenemos que aprender los principios bíblicos que hay para ver la cosecha, porque hay principios de Dios. Vea Oseas capítulo 10 versículo 12, y vamos a ver 3 principios para la cosecha. Si usted pone por obra estos 3 principios, estará preparado para ver cosas grandiosas de parte de Dios, de lo que Él ha prometido, de lo que Él ha dicho. Oseas capítulo 10 versículo 12. Dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Aquí está acomodado en tercer instancia el barbecho, pero los que saben de siembra y todo eso saben que primero se barbecha, se prepara la tierra, se va preparando la tierra, se va preparando para poder ser sembrada, y obviamente para poder cosechar. El primer principio, y si quiere anotarlo, si tiene que anotar o algo, el primer principio para la cosecha es: no puede haber una cosecha si primero no hay un barbecho. No puede haber una cosecha si primero no hay un barbecho. Dios nos ha hablado que era el tiempo específicamente. Dios nos habló que en noviembre íbamos a ver una cosecha, y en noviembre se programó lo del programa de televisión para transmitir el mensaje de salvación 3 días seguidos en horario estelar. Y yo digo, no hay coincidencias, Dios estaba acomodando todas las cosas, y nosotros empezamos a orar por 30,000 personas. Y empezamos a hacer marchas de oración. ¿Se acuerdan los de los grupos de crecimiento en casa? Por las calles, marchas de oración, declarando palabra. Hacer barbecho significa preparar la tierra. Para nosotros poder ver una cosecha, primero tenemos que tener la tierra preparada. Y lo pudimos hacer a lo mejor en lo espiritual, pero también Dios lo ha hecho en nuestras vidas. O en su defecto, si tú estás esperando ver una cosecha, lo primero que tienes que saber es que si no dejas que Dios trate en tu vida, si no permites que Dios empiece a trabajar en ti, a preparar tu tierra, a preparar tu corazón, jamás podrás ver una cosecha, porque la tierra no va a estar lista ni para ser sembrada, y obviamente jamás para ser cosechada. Así es que el primer principio es que no hay cosecha sin barbecho. Pero el versículo 12 dice algo muy tremendo. Dice: sembrad para vosotros en justicia. Este es el segundo principio para la cosecha. El segundo principio para la cosecha es sembrar en justicia. ¿Qué significa eso? Sembrar en justicia significa
a hacer lo que tenemos que hacer, lo que es justo, lo que está escrito en la palabra. Y es algo que como iglesia lo empezamos a hacer, a sembrar la palabra, a orar, a compartir en los hospitales, a compartir en los camiones, a compartir en la ciudad el amor de Jesús a las personas, a nuestros familiares. Sembrar en justicia significa hacer lo que tengo que hacer, lo que está escrito, lo que es justo, lo que dice Dios. Cada vez que yo estoy haciendo lo que Dios dice, lo que está escrito en su palabra, es como si estuviera sembrando, es como si estuviera haciendo un gran campo y estuviera sembrando. Y a la hora de sembrar, sembramos sobre la justicia. Y pongan mucha atención a esto, porque cuando hable del tercer punto vamos a entender el segundo. Pero el tercer punto dice algo muy interesante. Ahí en Oseas 10:12 dice: sembrad para vosotros en justicia, pero a la hora de la cosecha ya no dice igual. Note por favor que dice: segad para vosotros en misericordia. Cuando yo siembro, siembro en justicia, porque tengo que hacer lo que es justo, lo que Dios dice, lo que Dios me habla. Dios me habla y me dice: ora por tu esposo, ora por una casa, ora por tu vecino. Cuando hago lo que tengo que hacer y siembro, estoy haciendo lo que es justo, lo que dice Dios. Cuando doy, cuando diezmo, estoy actuando, sembrando en justicia. Cuando siento en mi corazón ayudar, por ejemplo, el ministerio de Sembrando Amor está sembrando en base a la palabra, y es una siembra en justicia. Pero a la hora de cosechar, hermano, según los principios de Dios, ya no cosechamos en justicia, sino cosechamos en misericordia. ¿Y sabe qué, hermano? Eso es tremendo, eso es poderoso. Si entendemos este principio, ¿qué significa eso? En el mundo natural, cuando usted siembra, usted toma ¿cuántas semillas para sembrar? Bueno, a los que siembran echan de varias, ¿no? Pero con una semilla se reproduce una planta. Y esa planta, ¿cuántas semillas te vuelve a dar? Y nunca se ha preguntado por qué. Nunca ha dicho por qué. O sea, como es algo muy natural, como es algo que vemos cotidianamente, tú echas una semillita de limón a la tierra, crece un limón y no te pones a contar cuántas semillas te volvió a dar. Te dio miles, cientos de miles. Simplemente tú hiciste lo que tenías que hacer: sembrarla, cuidarla, echarle agua, guardarla, y que si se caía le ponías un palito, la cuidaste, que si pasaba el niño decía: mi hijo, no esté jugando ahí con la pelota. Y bueno, cuidabas la planta. Sembraste en justicia, hiciste lo que tenías que hacer para que funcionara. Pero a la hora de ver la cosecha, a la hora de ver los frutos, a la hora de ver lo que te iba a dar esa planta, ya no viste la semilla que sembraste, sino viste cientos o miles sin darte cuenta. El mundo natural nos enseña el mundo espiritual. Cuando yo siembro, y por eso es bien importante enseñarme a sembrar. Cuando yo siembro, yo estoy sembrando en justicia, y tengo que acostumbrarme a ser un sembrador, estar lanzando la palabra y ser una persona que sabe sembrar, que sabe estar sembrando. Estoy sembrando, pero en justicia. Es decir, hago lo que tengo que hacer, me pongo a orar y siento y oro en la mañana por mi casa, por mi esposo, por mi esposa, por mi trabajo, y yo estoy haciéndolo en justicia, porque Dios lo pone así en mi corazón, porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. Pero a la hora de ver
ver la respuesta, yo veo una respuesta más allá de lo que sembré, más allá de la semilla que puse, porque estoy cosechando ya no en justicia. Porque si Dios actuara en justicia, Él dijera: a ver, el lunes si oraste, el martes no, el miércoles más o menos, el jueves 2, 3 y el viernes te volviste a acordar. Entonces lo justo es darte esto. Imagínese que Dios actuara así. Estuviéramos acabados. Dile que está al lado de ti: estuviéramos acabados. Pero a la hora de cosechar, a la hora de cegar, Dios dice que ya no es en justicia, sino Dios dice que es en misericordia. Y tenemos que entender el concepto de misericordia. Misericordia es recibir algo que no merecía. Dile al que está al lado de ti: misericordia es recibir algo que no merecía. Dile al que está al lado de ti: misericordia es que te den algo sin merecerlo. Y es específicamente, ¿verdad?, donde el enemigo trabaja para tratar de echar a perder la cosecha. Yo vengo a decirle lo que Dios dice, amado, y yo puedo ver un campo listo, un campo amplio, así como Jesús dijo: listo para la cosecha. Así como el trigo cuando está grandecito, ¿no?, que lo mueve el aire, que lo mueve el viento, así. Y yo puedo verlo en el espíritu, en la ciudad, un tiempo especial determinado por Dios para cosechar. Pero si no cosechamos en el momento preciso y exacto, como en el mundo natural, usted sabe que las cosechas se pueden echar a perder. Y entonces todo el esfuerzo que se hizo, y entonces todo lo que se sembró, y entonces todo el agua que se echó, se acaba. El enemigo va a tratar de trabajar en nuestra mente y decirnos: es que no lo mereces, es que no lo mereces, y es que no lo vas a ver, y es que no es para ti. Pero tenemos que entender que la cosecha se da en misericordia. ¿Qué significa eso? Como dicen los niños, hermano, como dicen mis niños que le enseñan en la escuelita: la ofrenda del Señor, tú le das un peso y ¿qué? Y un día mi hijo más chiquito me dijo: oye, pues está bien, ¿no? Tú le das un peso y el Señor te da 2. Eso nos ayuda a entender, amado. Específicamente no es un aspecto de conveniencia, sino es un aspecto natural. Así se da en lo natural. Usted siembra en justicia, usted siembra lo que tiene que hacer, y a la hora de recibir, usted recibe ya no en justicia, sino en misericordia. A lo mejor tú piensas que no mereces ver lo que Dios te ha prometido y las promesas que Dios nos ha dado, porque estamos hablando de que Dios ha prometido que entraremos a la tierra prometida, amado, al lugar donde fluye leche y miel. Y esa tierra prometida para cada quien representa algo. Esa tierra prometida a lo mejor para ti representa una familia restaurada, a lo mejor representa unos hijos cambiados, un matrimonio transformado, y a lo mejor has estado sobre esa promesa, sobre lo que Dios ha dicho, y como que de repente entra una duda y dices: ¿cómo va a cambiar este viejo? ¿Cómo va a cambiar este plebe que no sirve para nada, que no tiene traza? Pero por otro lado surge un elemento que hemos estado viendo. Dios ha estado poniendo hambre. Dios ha estado poniendo hambre. Dios ha estado poniendo necesidad de Él. Y es como algo que se puede sentir en la iglesia y fuera también, que Él ha estado poniendo hambre. Ha estado poniendo hambre de su palabra, hambre por Él, hambre por conocerlo. Yo estaba orando por un muchacho, un familiar cercano, y está orando. Y antier me llamaron y me dijeron: ¿sabes qué? Fulanito de tal está como en una depresión, está como en un tiempo así de depresión. Y me estaban diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque está en un tiempo así como de depresivo, como
quitarse la vida. Yo le dije, no se alarme, son buenas señas. ¿Cómo que van a ser buenas señas? Le dije, es que Dios le está poniendo necesidad, Dios le está poniendo hambre, y él se va a dar cuenta que solamente en Dios, solamente en Cristo va a poder llenar su necesidad, solamente en Él va a poder encontrar la vida. Y hemos estado viendo tiempos difíciles de pruebas y de situaciones, y muchos a lo mejor como iglesia hemos estado diciendo, ¿por qué he pasado estas situaciones en este año? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿O por qué está sucediendo esto? Es que Dios ha estado poniendo hambre y nos ha estado preparando y nos está preparando para ver una cosecha, para ver lo que Él ha prometido. Y tenemos que entender que es este tiempo. Y es lo que quiero ver en este versículo. Dice al final, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Diga junto conmigo, porque es el tiempo de buscar a Jehová. En el original, la palabra tiempo tiene dos significados. Uno que significa cronos, que habla de una medición del tiempo, la medición que nosotros le damos al tiempo. De ahí se derivan las palabras cronómetro y todo eso, ¿no? Pero la otra palabra griega es kairos, que significa las sazones, los momentos específicos, que más que hablar de lapso, más que hablar de medición del tiempo, habla de momentos de calidad creados por Dios, como la visita de Dios, como el momento específico en que Dios determina visitar, determina hablar. Dice, en este versículo yo le puse así: hoy es el tiempo, no cronos, sino el tiempo kairos, de buscar a Dios. En nuestro tiempo, el profeta, cuando dijo esta palabra, estaba mirando al futuro, a la cruz, porque dice al final, hasta que Él venga, 10:12, y os enseñe justicia. Estaba mirando al Mesías, estaba mirando hacia la cruz, estaba diciendo, es tiempo de buscar a Dios hasta que Él venga a la cruz. En nuestro tiempo, en nuestro cronos, en el cronos del profeta, él veía la cruz hacia el futuro. En el cronos nuestro, en nuestro tiempo, nosotros vemos al pasado, hace 2000 años, cuando Jesús murió en la cruz. Pero en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, la muerte de Jesucristo no está ni en el pasado ni está en el futuro, está en hoy, está en ahora. Para aquel que le vuelve su corazón a Dios, para aquel que busca a Dios, para aquel que necesita a Dios, para aquel que anhela conocer a Dios, para aquel que anhela encontrarse con Dios. Este es el tiempo kairos para tu vida, para tu familia. Dice la palabra, hasta que Él venga y os enseñe justicia. Él ya vino y murió en la cruz, y eso fue hoy. O sea, en nuestro cronos fue hace 2000 años, pero en el kairos de Dios fue hoy, para aquel que se arrepiente, para aquel que le entrega su vida, para aquel que se rinde a Él. Y sabes que Dios nos está llamando a poder entender que tenemos un tiempo glorioso de cosecha, y que tenemos que entender que es el momento que Dios nos está hablando, que nos está diciendo, y eso es lo que yo quiero compartirte, eso es lo que yo quiero expresarte. Es el momento. Yo me siento muy ¿cómo podría decir? Muy expectante a lo que va a suceder, expectante a lo que va a pasar, expectante a lo que viene a través del programa. No sé si lo van a transmitir, César, ahorita. Lo iban a transmitir, ¿no? Ok, pues
Entonces yo lo digo, ¿no? Estoy muy expectante a lo que va a suceder, hermano. En noviembre vamos a tener 3 días tremendos. No sé específicamente la fecha, no sé si por ahí puede estar 9, 10 y 11 de noviembre. 9, 10 y 11 de noviembre. Tiene que estar preparado, hermano. Todos tenemos que tener un corazón para abrir nuestra casa. Y podemos invitar, el viernes lo estuvimos viendo en el tiempo de oración, y podemos invitar a familiares, podemos invitar a amigos, podemos invitar a vecinos. Es más, podemos tomar un día específico para cada cosa. Yo en verdad estoy muy expectante porque sé que es algo parte de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios nos está llamando. Y tenemos que creer que es el tiempo en que Dios va a estar visitando y que desde ahora lo está haciendo. Debemos determinar, yo como que siento que algunos en ese lapso entre el tiempo de que preparamos la tierra y sembramos al día de hoy, como pasaron muchos meses y estuvimos un poco inactivos, como que muchos de nosotros entramos en un tiempo de stand-by, de pararnos. Pero yo quiero decirle que es el tiempo que Dios dice adelante, que Dios dice yo voy a traer una cosecha, y tenemos que estar preparados. Usted tiene que pensar en que Dios le va a usar a usted con lo que usted ha recibido. Dile que está al lado de ti, Dios te va a usar a ti con lo que has recibido. Dile al que está todo ahí, tienes que estar listo para abrir tu hogar. Y no digas que no es el tiempo. Dile que está todo ahí, y no digas que no es el tiempo. Porque es el tiempo, dile. El tiempo de Dios. El tiempo kairos de Dios. Tiempo de cosecha, tiempo de victoria, tiempo de bendición, tiempo de ver almas para los pies de Cristo, tiempo de ver milagros en los hogares, el poder de Dios manifestado. Y yo le pregunto, ¿dónde se quiere quedar usted? ¿Ver nada más lo que está sucediendo? ¿Ver lo que está pasando en otras casas? ¿Ver cómo otros están cosechando? ¿O le quiere entrar a la cosecha? Dile que están a ti, ¿le quieres entrar a la cosecha? Dile que está a tu lado, pues aunque no quieras, hermano, porque es el tiempo de Dios. Y es el tiempo en que Él nos está llamando a ver manifestado su poder, a ver lo que Él está haciendo. Yo los animo, ¿verdad?, a que es como si estuviéramos en la recta final. Es como si este año a lo mejor para muchos fue muy difícil, fue muy complicado, y a lo mejor en lo menos que estás pensando es en cosechar, porque fue muy cansado, fue muy difícil. Pero es como si Dios estuviera diciendo, ¿sabes qué? Estoy buscando un pueblo al cual pueda usar, al cual pueda usarlo para cosechar. Y yo quiero pedirte de favor que cierres tus ojos esta preciosa tarde.